El socioconstructivismo. Desde el paradigma socioconstructivista, aprender supone que cada persona construye el conocimiento conectando la nueva información con las estructuras previas de conocimiento que ya posee, en una situación y contexto sociocultural particulares. Es decir, un sujeto construye sus conocimientos a partir de lo que ya conoce. Desde esta perspectiva, los esquemas mentales en el cerebro o la mente sirven para organizar el conocimiento. Así, cuando la persona lo necesita para enfrentar situaciones problemáticas, lo recupera y utiliza. En este sentido, es el sujeto, estudiante, el que atribuye sentido y valor al conocimiento que elabora en esa situación particular. Para el socioconstructivismo, el conocimiento que los estudiantes elaboran es necesariamente el de su propia experiencia, en una situación y contexto, por lo tanto, no es independiente del sujeto. Además, el conocimiento que el estudiante tiene de su propia experiencia solo se convierte en tal si él le atribuye un valor propio, que tampoco es independiente del sujeto que conoce. Dentro del constructivismo, es clave, el aprendizaje significativo. Los nuevos conceptos se relacionan de manera relevante y sustantiva con lo que ya se sabe y se entiende. En esa línea, el aprendizaje significativo en matemáticas se refiere a la construcción activa y comprensiva de conocimientos matemáticos que tienen un significado y relevancia para el estudiante. Para ello se deben considerar ciertos aspectos que permitirán el logro de dicho propósito. Relación entre socioconstructivismo y principios del aprendizaje significativo. Los conocimientos se construyen y no se transmiten. Son temporalmente viables y no están definidos de una vez por todas. Esto en relación al vínculo que debe haber entre los conocimientos previos con los nuevos contenidos. Los conocimientos se construyen y no se transmiten. Son temporalmente viables y no están definidos de una vez por todas. Esto en relación a lo que nos dice la zona de desarrollo próximo y el vínculo que se da entre la actividad mental y el conflicto cognitivo. Requieren de una práctica reflexiva. No se admiten como tales sin cuestionamientos. Esto en relación al desarrollo de la capacidad de reflexión que se debe hacer respecto al propio aprendizaje. Están situados en contextos y en situaciones pertinentes con relación a las prácticas sociales establecidas. Esto en relación a los aspectos que intervienen para una disposición que debe darse para el aprendizaje. (1.2) Los enfoques transversales. Los enfoques transversales orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos. Aportan concepciones importantes sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común, y se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Se impregnan en las competencias, que se busca que los estudiantes desarrollen. ¿Qué quiere decir que sean la base de la construcción curricular? El propio Currículo Nacional de Educación Básica contesta esta pregunta. Los enfoques transversales son concepciones de base que aportan a las maneras de ver y entender al ser humano, la relación entre las personas o ciudadanos, la relación entre las personas y entorno, y el espacio común. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el primer enfoque, el de derechos, se plantea que debemos ver a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de protección. Por ejemplo, el enfoque de interculturalidad exige formar ciudadanos capaces de intercambiar, interactuar con base en el acuerdo y la complementariedad, erradicando toda forma de discriminación entre las personas. Por ejemplo, el enfoque ambiental exige a toda la comunidad educativa fomentar prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad, el suelo, el aire y el uso sostenible de los recursos. En esa línea, los enfoques son una suerte de marco conceptual para establecer las cualidades de los aprendizajes y de las competencias del currículo. Además, se asume que el currículo se relaciona con todas las acciones educativas y las experiencias que se viven en la escuela.
Estos enfoques requieren no solo ser trabajados y vividos en las aulas, sino también generar una cultura escolar acorde con ellos y, por lo tanto, desarrollar determinadas actuaciones y disposiciones por todos aquellos que trabajan en la escuela pues, como se manifiesta en el CENEP, se traducen, o deben traducirse, en formas específicas de actuar. Recordemos que los enfoques transversales son: enfoque de derechos. Fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes. Asimismo, promueve el diálogo, la participación y la democracia. Enfoque igualdad de género. Busca brindar las mismas oportunidades a hombres y mujeres, eliminando situaciones que generan desigualdades entre ellos. Enfoque intercultural. Promueve el intercambio de ideas y experiencias entre las distintas formas de ver el mundo. Enfoque ambiental. Busca formar personas conscientes del cuidado del ambiente, que promuevan el desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles. Enfoque en la búsqueda de la excelencia. Incentiva a los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos para alcanzar sus metas y contribuir con su comunidad. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Busca reconocer y valorar a todas las personas por igual, con el fin de erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades. Enfoque orientación al bien común. Busca que el conocimiento, los valores y la educación sean bienes que todos compartimos, promoviendo relaciones solidarias en comunidad. .3. Los aprendizajes del perfil de egreso del estudiante. Antes de profundizar en los aprendizajes del perfil, es importante recordar que el perfil de egreso que presenta el CNEP no busca homogeneizar a las personas. Los seres humanos somos diferentes en muchos sentidos y los peruanos vivimos en un país enriquecido por diversas culturas, distintas maneras de entender el mundo, cosmovisiones y de vivir en él. Por lo tanto, cada aprendizaje del perfil se resignifica cuando lo desarrolla cada persona. El perfil de egreso permite tener una visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica regular. Esta visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia los resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Veamos los 11 perfiles de egreso del estudiante. .4. El enfoque del área de matemática. El enfoque centrado en problemas tiene como objetivo fomentar métodos de enseñanza y aprendizaje que aborden situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Esto se logra a través de la realización de actividades y tareas matemáticas que van aumentando en dificultad, lo cual requiere un mayor nivel de pensamiento por parte de los estudiantes. Además, se toman en cuenta las diferencias socioculturales de los estudiantes. Este enfoque pone especial énfasis en desarrollar la capacidad de los estudiantes para abordar de manera adecuada situaciones problemáticas específicas, presentadas en contextos particulares. Esto implica usar una variedad de recursos y conocimientos a través de actividades que cumplan con ciertos estándares de calidad. Principales características del enfoque centrado en la resolución de problemas. Dinamismo cultural de la matemática, en constante desarrollo y reajuste. Se plantea a partir de situaciones significativas. El estudiante se enfrenta a desafíos y retos en búsqueda de estrategias de solución. Fomento de creatividad en la solución y creación de problemas tanto en docentes como de los propios estudiantes. Reconoce el papel de las emociones y actitudes como fuerza impulsadora para el aprendizaje. Autorregulación del aprendizaje. .5. Demanda cognitiva. Otro aspecto que debemos tener en cuenta durante el desarrollo de las competencias matemáticas es lo relacionado a la demanda cognitiva, que según Stein, son los procesos mentales que están involucrados en la resolución de un problema matemático, tanto en su comprensión como en su solución. Es decir, se trata del tipo y nivel de pensamiento que el estudiante necesita tener para poder resolver exitosamente el problema matemático. Estos pueden ser, según sus niveles, de baja o alta demanda cognitiva. Serán de baja demanda cognitiva cuando el estudiante evidencia un nivel memorístico o de aplicación sin conexiones y será de alta demanda cognitiva cuando los procedimientos tienen conexión con diversos aspectos que generen el aprendizaje y con ello se hace matemática. Memorización. Reproducción de datos, reglas, fórmulas o definiciones previamente aprendidas.
No pueden ser resueltas utilizando procedimientos, pues el procedimiento no existe o el tiempo en el que la tarea es resuelta es demasiado corto para usar un procedimiento. La resolución de la tarea implica la reproducción fiel de un material previamente visto, y expresa de manera clara y directa cómo representarlo. No tienen conexiones con conceptos o significados subyacentes a los datos, reglas, fórmulas o definiciones aprendidas o evocadas. Procedimientos sin conexiones. Son algoritmos cuyo uso es requerido por la tarea o está claramente basado en aprendizajes previos, experiencias o es dado por la tarea. Lograr la resolución de la tarea con éxito no requiere de un gran esfuerzo mental. Hay poca incertidumbre sobre qué hacer y cómo hacerlo. No tienen conexión con conceptos o significados subyacentes a los procedimientos usados. Centrados en obtener una respuesta correcta más que en desarrollar la comprensión de las nociones involucradas. Requieren explicaciones que se enfocan únicamente en describir el proceso usado. Procedimientos con conexiones. Enfocan la atención en el uso de procedimientos destinados a desarrollar niveles más profundos de comprensión de conceptos e ideas matemáticas. Sugieren vías que constituyen una extensión de procedimientos generales con conexiones cercanas a ideas conceptuales subyacentes en oposición a los algoritmos, que más bien opacan las ideas que están debajo de los conceptos. Se representan de múltiples formas, por ejemplo, diagramas visuales, manipulativos, símbolos, situaciones problemáticas. Hacen conexiones a través de múltiples representaciones que ayudan a desarrollar el significado. Requieren cierto grado de esfuerzo cognitivo. A pesar de que se sigan procesos generales, no pueden ser resueltos descuidadamente. Se necesita conectar las ideas conceptuales que subyacen a los procedimientos, con el fin de completar exitosamente la tarea y desarrollar su comprensión. Hacer matemática. Requieren un pensamiento complejo y no algorítmico. No existe una vía predecible, una aproximación bien realizada, una vía dada por la tarea, la instrucción o un ejemplo trabajado. Llevan a explorar y entender la naturaleza de los conceptos, procedimientos o relaciones matemáticas. Demandan automonitoreo y autorregulación de los procesos cognitivos. Llevan a conocimientos y experiencias relevantes y a hacer un uso adecuado de ellos a través de la tarea. Requieren que los estudiantes analicen la tarea y examinen activamente las restricciones que pueden limitar las posibles estrategias de solución y las soluciones. Demandan considerable esfuerzo cognitivo y pueden involucrar cierto nivel de ansiedad para el estudiante, debido a la naturaleza impredecible del proceso de solución que se necesita. Estimado docente, a continuación las principales ideas fuerza de la sesión 1. Desde el socioconstructivismo, aprender supone que cada persona construye el conocimiento conectando la nueva información con los conocimientos previos que ya posee, en una situación y contexto sociocultural particular. En otras palabras, los estudiantes aprenden en interacción con otros, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Los enfoques transversales son concepciones de base que aportan a las maneras de ver y entender al ser humano, la relación entre las personas y la relación entre las personas y su entorno. Estos impregnan los rasgos del perfil y las competencias del currículo. Además, requieren no solo ser trabajados y vividos en las aulas, sino también generar una cultura escolar acorde con ellos. Los aprendizajes del perfil de egreso del estudiante son aprendizajes comunes que todos los estudiantes deben alcanzar como producto de su formación básica para desempeñar un papel activo y responsable en la sociedad. Estos aprendizajes responden a los fines de la educación peruana, y a los objetivos de la educación básica, y se evidencian en las experiencias de aprendizaje que los estudiantes viven en la escuela. El enfoque del área de matemática busca principalmente dirigir, orientar y dotar de significado al proceso de aprendizaje de las matemáticas a través de la resolución de problemas en distintas situaciones. Su objetivo es promover que los estudiantes piensen y actúen de forma matemática, capacitándolos para crear, recrear, investigar, plantear y resolver problemas utilizando una variedad de estrategias de resolución.
La demanda cognitiva de una tarea se refiere al tipo y nivel de pensamiento requerido por los estudiantes para participar en la tarea y resolverla con éxito. La demanda cognitiva se puede identificar a partir de 4 niveles en las tareas: memorización, algoritmos sin conexiones, algoritmos con conexiones y hacer matemáticas, siendo este último el nivel de mayor demanda cognitiva que requiere un razonamiento complejo. Te invitamos a continuar con el siguiente momento.